Y bueno, pues iniciamos con el primero. ¿El primero cuál es, amor? Instruye es el primer tema de hoy, ¿verdad? Y me siento bendecida, un poco nerviosa porque siempre que estamos aquí, ¿verdad? No es lo mismo que estar ahí sentadito, ¿verdad? Pero vamos a ver qué quiere decir la palabra instruir. Hicimos un breve resumen de lo que quiere decir esta palabra instruir. Quiere decir proporcionar conocimiento para formar a nuestros hijos. Proporcionar conocimiento para formar a nuestros hijos y guiarles a lo que ellos son realmente, nuestros hijos, un niño y una niña, ¿verdad? ¿Para qué todo esto? Para que no se desvíen, para que conozcan la verdad y no sean engañados por el diablo. ¿Qué más? Para que tengan un conocimiento sólido de lo que ellos son, de lo que cada hijo, de lo que cada hija es y lo que ellos valen. Porque nuestros hijos y nuestras hijas tienen un valor. Y aquí el pastor nos va a decir cuándo empieza la instrucción en la vida de nuestros hijos. Bueno, lo que miramos en la Biblia que empieza desde que son niños. Y alguien preguntará en qué momento se empieza a ser niño. Desde que empiezan a caminar. No estamos hablando de castigo, estamos hablando de instrucción. Desde que son niños tenemos que empezar a instruirles. Ya tienen la capacidad para oír, ya tienen la capacidad para recibir una enseñanza. Y tenemos que enseñarles, por ejemplo, cosas como pedir las cosas sin gritar. Es triste, pero es real que a veces el niño grita y ante los gritos los papás reaccionan. Si no gritan, no reaccionan. Entonces, él piensa que el gritar es parte de una formación, pero eso no es una formación, es una deformación. ¿Es una qué? Es una deformación. O sea, el hijo no tiene que gritar. Y yo creo que los gritos son ofensas al oído. Yo si escucho a un niño que está gritando a su mamá, pues se me está ofendiendo a mí también porque está gritando, está quitando una paz. Pero yo siento que los papás tienen que enseñarle, tienen que instruirle que las cosas no se reciben por gritar o por llorar. A veces el hijo hace un berrinche y los papás reaccionan ante el berrinche. Si no hacen berrinche, como que no se mueven. A veces uno está metido en las redes sociales y absortos en alguna cosa por allá, pero hay que enseñarle a los hijos, hay que instruirlos para que se sepan expresar, hay que enseñarles a pedir las cosas, hay que enseñarles muchas cosas como el respeto. El respeto es muy importante. Hay que enseñarles también a los hijos a ser honestos. ¿Ser qué? Hay que enseñarles a ser honestos, eso es fundamental y necesitamos esto. Ahora, ¿por qué digo que empieza la instrucción cuando son niños? Ya que, pues si son bebés, no entienden muchas cosas. Y el niño es cuando ya deja de ser bebé. Pero a veces el papá o la mamá dice, mi bebé, hablan de uno de 12 años, ya hasta novia tiene, y mi bebé. Entonces déjalo madurar, no lo trates como un bebé. A veces yo esporádicamente vacile, le digo a Abdías, que es el más pequeño de la casa, mi bebé, pero él sabe que no es el bebé, él sabe que no es un bebé, es el más pequeño de la casa, pero no es un bebé, ya tiene 20 años, ya hasta bigotes tiene, ¿cómo ve? Entonces, pues sí, pero a veces tratamos a un niño como bebé cuando ya no es bebé. Se es bebé cuando se está en brazos. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Pero cuando ya empieza a caminar, se convierte en un niño. Y desde que empieza a caminar, tenemos que enseñarle el camino, porque ya camina. Ya necesita ser instruido. Ya requiere de esto.
Pero si no los instruimos, los hacemos gente inmadura, gente no preparada. Ok, entonces ¿vamos bien con esto? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, instruye, dice la Escritura, mire, vamos a leer lo que dice la Escritura. Pues digo que de niños, dice Proverbios capítulo 22, verso 6, tal vez usted se lo sepa de memoria, pero dice así: instruye al niño en su camino, no en el tuyo, en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué va a pasar? No se va a apartar. Instrúyelo. Tienes que instruir, tienes que darle a conocer verdades importantes, verdades espirituales. Yo creo que algo que es fundamental es que nuestros hijos aprendan a tener una relación con Dios. ¿Una qué? Instrúyelo en su camino. Él tiene un caminar con Dios, no en tu camino, en su camino. Dios tiene propósitos, Dios tiene planes individuales y familiares. En este caso individuales para ese niño, para esa niña. Tienes que llevarle a que conozca su propósito de vida, porque ninguno nace porque tiene que nacer o tenía que nacer. Todo aquel que nace, nace con un propósito. ¿Con un qué? Fíjese que yo llegué a conocer mis propósitos como, incluso hasta después de conocer la palabra, como a los 27 años, conocí mis propósitos. Y ahorita sigo en ello, pero qué importante es instruirlos. Entonces empieza la instrucción desde que son, ¿qué? Niños. Si ya tienes un adolescente, entonces te tardaste un poco, hay que echarle ganas, hay que instruirlos. Ok, entonces qué importante es esto. Amor, ¿qué impide oír la instrucción? Porque a veces el hijo no quiere escuchar la instrucción. ¿Qué impide? Pues lo que hemos podido mirar, que la rebeldía en estos tiempos ha crecido mucho, tanto en la vida de los niños como en la vida de los jóvenes. Y vamos a leer en Proverbios capítulo 5, verso 13. Dice así: no oí la voz de quienes. A ver, vamos a leerlo. No oí la voz. ¿Qué más dice? Y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. ¿Quién no ha tenido o no tiene un hijo rebelde? Yo creo que todos hemos pasado por esos tiempos, ¿verdad? En la casa hay un hijo rebelde. ¿Por qué hay un hijo rebelde en la casa? ¿Cómo se comporta el hijo rebelde? El hijo rebelde desafía a los padres, a la autoridad. Y no solamente a los padres, a los maestros, en donde vaya, porque en el corazón de él hay rebeldía. Desobedece las órdenes, las obligaciones que él tiene. Dice: ay, no, yo no lo hago. Mi hermanita que lo haga, mi hermanito que lo haga. ¿Qué es lo que sucede cuando un hijo es rebelde? No quiere oír nada de Dios. No quiere buscar a Dios, no se acerca a Dios. La palabra del Señor dice: no escuché la voz. ¿Conocen ustedes a unos niños que cuando sus padres les hablan: hijo, hija, hey, te estoy hablando? No hacen caso, porque hay rebeldía en el corazón. Ahí nosotros como padres tenemos que trabajar en la vida de nuestros hijos y pedirle a Dios sabiduría para tratar con cada hijo y con cada hija. ¿Cuántos hijos tienes? 2, 1, 3, 4, 5, 6, cada hijo. Tenemos que decirle: Señor, este es mi hijo rebelde. ¿Por qué rebelde? ¿Qué hay en el corazón de este hijo, de esta hija? Dame sabiduría para tratar con él, con ella. ¿Por qué el hijo se rebela, amor? Bueno, yo creo que hay que entender algo. Nadie nace rebelde. ¿O sí? ¿Alguien de aquí nació rebelde? Diga: no, no nacimos rebelde, nadie nace rebelde. Ahora, la rebeldía se aprende. ¿Dónde se aprende?
En ocasiones se aprende en la calle, pero yo creo que más en la casa. Porque la rebeldía es una influencia. ¿Qué pasa si nosotros somos rebeldes? Eso van a aprender. A veces hablamos de amar, hablamos del amor, venimos a la iglesia, recibimos esa verdad, y luego en la casa a la hora de la cena estamos juzgando y criticando a los demás. Nos estamos rebelando a las cosas que oímos. Entonces muchas veces el hijo no es tanto que se rebele contra Dios, sino la mayoría de las veces se rebela contra sus padres, pero sabe que Dios le lleva a honrar a esos padres. Y por eso, como decía mi esposa, como que no quiere nada con Dios, porque eso no es lo que yo quiero, dice el hijo. El rebelde es aquel que es difícil de enseñar. ¿Qué es un rebelde? El que es difícil de enseñar. Si queremos tener hijos obedientes, nosotros tenemos que aprender a obedecer. ¿Cuántos quieren aprender a obedecer? Levante su mano, diga: yo quiero aprender a obedecer. Dígalo fuerte. Porque vamos a transmitir obediencia. Vamos a influenciar a nuestros hijos a obedecer. Si los hijos escuchan que hablamos del perdón, pero nos ven pelear, hablamos del amor, del respeto, pero el hijo ve y oye cómo el papá ofende a la mamá o cómo la mamá le grita al papá. Entonces los hijos empiezan a analizar y dicen: bueno, mi papá, mi mamá dicen una cosa y hacen otra. ¿Eso cómo le llamamos esto? Es una rebeldía. Es una rebelión de adultos, pero hoy somos adultos, pero no nacimos adultos. También fuimos niños y no nos libramos de esa rebeldía. Llegamos a Cristo y todavía no nos atrevemos a quebrantar nuestro corazón y a decirle: Dios, líbrame de este mal. Una de las cosas que el Señor nos enseña en el Padre Nuestro es precisamente: líbranos del mal. ¿Cómo debemos pedirle a Dios? No lo escuché. Líbranos del mal. Pero a veces conservamos el mal, y el mal es rebeldía y otras cosas más. Pero sí necesitamos, fíjese, nosotros primero aprender a obedecer. Aprender. Dice el verso 13 del capítulo 5, ya lo leímos: no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no presté mis oídos. En el verso 14, mira que sigue en el verso 14. Dice ahí: casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y en medio de la congregación. Fíjese, a veces nos sometemos a la sociedad rebelde, pero también estamos en medio de la iglesia, en medio de la congregación. Entonces no tenemos una identidad bien definida. Y tú y yo, como gente adulta, debemos definir nuestra identidad. Que nuestros hijos vean que nosotros no somos rebeldes, somos obedientes. ¿Qué pasa cuando estamos con el hijo en el carro y ve que ahí la indicación dice ahí 60 kilómetros por hora y vamos a 100? Eso es rebeldía. ¿Qué es esto? Eso es rebeldía. Hay cosas que hacemos y yo creo que si queremos instruir, ¿cuál es el tema de hoy? Instruye, pero nadie puede dar lo que no ha recibido. ¿Cómo enseñar obediencia si no lo somos? ¿Cómo vamos a instruir de una manera eficaz si no hemos sido instruidos de la misma forma eficaz? Y a veces no es porque no hayamos tenido la enseñanza, sino no hemos querido obedecer a dicha enseñanza. Yo bendigo a Dios si no nos jactamos, pero hemos aprendido muchas cosas y hemos enseñado con nuestra vida la obediencia. Nos falta, pero hemos podido avanzar en ello. Pero es importante que usted y yo seamos libres de rebeldía. ¿De qué? Porque es el rebelde.
Es el papá rebelde, la mamá rebelde, que hacen rebelde a los hijos y luego dice, no oigo la voz de los que me instruyen. Dice el hijo porque el papá también lo dice. Pues que diga lo que quiere el pastor, yo en mi vida yo hago lo que yo quiera. Imagínese usted. Diga fuerte, así no es. Porque finalmente lo que te instruimos, lo que te enseñamos, si quieres obedecer, a mí no me afecta si desobedeces. Yo camino y procuro caminar en obediencia. Y pues gracias a Dios podemos vivir mejor. Entonces, ¿cuántos quieren ser libres de rebeldía? Ok, bueno, entonces, ¿qué impide la instrucción? La rebeldía. Si queremos tener hijos obedientes, seamos obedientes. Vamos a cambiar nosotros primero. ¿Cuántos están listos para el cambio? A veces queremos que cambien los demás y no queremos cambiar nosotros. Y yo creo que nuestros hijos son un buen parámetro para que nos dispongamos. Y yo creo que también por ellos debemos inspirarnos a los cambios. Porque mis hijos y los tuyos deben ser mejores que nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos quieren que sus hijos sean mejores? ¿Alguien quiere que sus hijos sean peores? Entonces, que sean mejores. Ok, estamos hablando de la instrucción, instruyes el tema general de hoy. ¿Qué tipo de instrucción hay, amor? Bueno, pues vamos a ver uno primeramente, enseñanza bíblica. ¿Cuánto tiempo se le dedica al niño, a la niña y al joven para platicar de Dios? Para platicar de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pasa tu hijo, tu hija con el teléfono celular? Nosotros somos los mejores maestros, debemos de ser los mejores maestros en la vida de nuestros hijos. De tal manera que cuando nosotros ya no estemos en esta tierra, nuestros hijos tengan el sello de la palabra de Dios en su vida y en su corazón. Segunda de Timoteo 3:16 dice así, habla de la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Él es el creador de nuestros hijos y es útil. ¿Para qué? Enseñar, ¿qué más? Redarguir, para corregir en justicia. Tenemos que meternos todos los días con Dios, como padres que somos. Cómo tratar con el hijo, cómo tratar con la hija. Bueno, a nosotras las mamás, bueno, a mí me pasa esto, que cuando uno de mis hijos o mi hija Karina están pasando por algo, como que el Señor me hace sentir orar por ellos. El Señor me hace ver qué hay en la vida de nuestros hijos. Pero tenemos que estar conectadas con Dios para que Él nos muestre esto. Miren, no es solamente traerlos a la casa de Dios, es muy bueno traerlos a la casa de Dios, sí. Pero en nuestra casa, como decía el pastor, ¿cómo es nuestra conducta? ¿Cómo nos portamos en la casa? ¿Realmente ponemos en práctica la palabra de Dios en la casa? Porque aquí es fácil ser cristianos. Aquí miren, todos nos estamos portando bien. Yo y el pastor no estamos discutiendo, estamos de acuerdo en todo. Pero ¿qué tal en nuestra casa? Y eso nuestros hijos lo miran. Tenemos que llenar su vida de la palabra de Dios. Yo crecí con una mamá cristiana, yo puedo decir una verdadera cristiana al 100%. Mi padre por un tiempo no era cristiano. Y mi papá decía malas palabras, pero ella nos decía, no insultes. Tu papá dice estas palabras porque él no conoce a Dios. Ustedes no insulten porque no es correcto. Y nosotros pudimos ver a una mamá, nunca le escuché decir una mala palabra.
un insulto. Ella siempre que me daba consejos, y por eso cuando tú le des un consejo a tu hijo, a tu hija, que no sea tuyo, que sea conforme a la palabra de Dios, pero tú y yo nos debemos de llenar de la palabra de Dios todos los días. Todos los días debemos leer la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que saber qué es lo que el Señor tiene, qué es lo que el Señor quiere para la vida de cada hijo. Vamos a leer una cita más. Capítulo 11, 18 y 19. Miren qué nos dice el Señor acerca de su palabra. Tus hijos saben de Dios. ¿Qué tanto saben de Dios tus hijos? Durante esta pandemia, analiza cómo está tu hijo, cómo está tu hija. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, pondréis estas mis palabras, ¿dónde? ¿En la basura? No, en vuestro corazón y en vuestra alma, donde está lo que tú sientes, que te llenes de la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Y las ataréis como una señal en vuestra mano. Pero ahorita, ¿qué es lo que hay más en nuestra mano, en la vida del hijo, de la hija? El celular. ¿Qué más? Y serán por frontales entre vuestros ojos, que tú lo leas todos los días. Y ahí va lo mejor. ¿Y qué? Las vas a enseñar a vuestros hijos. ¿Cuándo? Hablando con ellas. De ellas, cuando te sientes en tu casa. El pastor decía, a veces cuando nos sentamos en nuestra casa es para juzgar, para criticar, pero cuando te sientes con ellos, háblales de la palabra del Señor. Cuando andes por el camino, en el camino de la casa a la escuela, háblale de la palabra de Dios. Cuando te acuestes y cuando te levantes, todos los días, ministrales la palabra, háblales conforme a la palabra de Dios, que no sean tus palabras, enséñales la palabra de Dios. Hoy me pasó algo con mi hijo. Estábamos platicando y en la ventana había un grillo pequeñito y él se acercó y lo miraba y me dice, mira mamá, este grillito está lavando sus patitas y mira. Y yo dije dentro de mí, gracias Señor, eres tú eres tan precioso. Y lo que él me dijo me asombró. Qué grande es Dios, mamá. Dios es tremendo. Yo dije, Señor, gracias, porque Él sabe que tú eres grande, que tú creaste todo. Y eso es un proceso, no es de la noche a la mañana, es un proceso. Y vale la pena llenarse de la palabra de Dios. Vale la pena. Yo aquí estoy dándoles la palabra de Dios, casada con un siervo de Dios, por una mujer que me llevó en el buen camino. Tú podrás decir, ay, Rocío, mi esposo no quiere nada con Dios, por eso mis hijos no. Levántate tú, mujer, tú puedes hacerlo. Si tu varón no quiere, déjalo, pero tú lleva a tus hijos al camino correcto, que los frutos los vas a ver siempre. Pastor, ¿qué otro tipo hay de instrucción? Bueno, la instrucción que estás hablando es la mejor, la enseñanza bíblica es fundamental, porque es lo único que puede cambiar nuestra vida, la palabra que oímos y que practicamos. Pero hay una enseñanza que es lo opuesto, y yo le podía llamar la enseñanza errónea, la humana, la carnal. Cuando instruimos al hijo, por ejemplo, cuando le decimos no te dejes de nadie, vas a ir a la escuela, pero no te dejes de nadie. Si alguien te empuja,
devuélveselo. No te quedes con nada. Le estamos dando una enseñanza que le va a llevar a la destrucción, que le va a llevar a meterse en problemas, en conflictos. Hay enseñanzas erróneas. Por ejemplo, el papá le dice, o la mamá le dice al hijo: no le digas nada a tu papá, no le digas que fuimos con la abuela, no le digas que fuimos a comprar al Oxxo, no le digas algo. ¿Qué le estamos enseñando al hijo? Esa instrucción es errónea, porque es que si mi hijo le dice a su papá, me van a regañar. ¿Qué es lo que aprende el hijo? Aprende a ocultar la verdad. ¿Qué aprende el hijo? Ocultar la verdad. Y luego esa verdad que oculta, también te la ocultará a ti, porque tú le enseñaste. Esa es una enseñanza errónea. ¿Enseñanza qué? Es una instrucción que es muy baja. Tal vez tú me digas: es que a mí me enseñaron así, pero tus papás no conocían la verdad. Hoy la cosa es diferente. Dios quiere que levantemos nuevas generaciones. ¿Que levantemos qué? Dios quiere levantar una generación de jóvenes, de adolescentes, de niños que no se inclinen al pecado, que inclinen su corazón a Dios. Yo estoy plenamente convencido que si tú instruyes a tu hijo, a tu hija, yo a los míos, cada quien a los suyos, cada quien hace su parte, si instruimos a nuestros hijos en el camino correcto, cuando sean viejos, no se apartarán. ¿Eso qué indica? Que no te van a dar problemas, porque le enseñaste verdades y los libraste del engaño, de la mentira. Cada vez que nos metemos la verdad a nuestro corazón, nos alejamos de la mentira. Un hijo, una hija que es instruido en la verdad, ¿cuándo va a ser engañado por el engañador? Diga: jamás. Jamás. Puede ser confundido por un engañado, puede ser que no sepa qué hacer, pero luego la verdad permanece. ¿Para cuándo? Usted lo sabe. Así que yo creo que las enseñanzas erróneas, cuando le enseñamos cosas que no son, cuando el hijo ve que la mamá le agarra dinero al papá, le oculta algo, luego van a aprender a inventar cosas. Y lo peor de todo es que a veces los papás, en la enseñanza errónea, instrucción errónea, les enseñan maldades a los hijos. Usted dirá: ¿puede un padre, se preguntará, ¿puede un padre, una madre enseñar maldades a los hijos? Sí, claro que sí. Sí, se puede enseñar. Hay un caso en la Biblia que quiero compartirte en Mateo capítulo 14. Vamos a analizarlo. Capítulo 14, versículo del 6 al 8. Dice el verso 6: pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. O sea, Herodías era amante de Herodes, no era su esposa. Herodías era esposa del hermano de Herodes. Estaba él viviendo con la cuñada, problemas terribles. Y esta muchacha agradó a Herodes, dice la Escritura, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo ¿qué? Lo que pidiese. Ella, fíjese, instruida primero por su madre. ¿Quién le instruyó? Su mamá le dijo: déjame aquí en un plato la cabeza, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué le pidió la mamá? ¿Qué le instruyó la mamá que pidiera? Que maten a una persona. ¡Qué terrible! ¡Qué tremendo! Por eso hay que instruir al niño, hay que instruir a la niña. No esperes, si están pequeños tus hijos, aprovéchale. Si ya son adolescentes, hay tiempo todavía. Porque ya que se casen, pues ya no los tenemos cerca de nosotros. La instrucción va a ser muy, muy difícil. El mejor tiempo para instruir a los hijos es cuando están con nosotros. Y para que oigan la instrucción, debemos ser libres ¿de qué? De rebeldía. ¿De qué debemos ser libres?
y transmitirles obediencia a los hijos. Está yendo en el carro, se pone en el amarillo, el semáforo, y tú, pásale papá. No, hijo, esto es precaución. Y no puedo arriesgarles a ustedes, ni a mí mismo. Mejor me detengo en el amarillo y es una autoridad ese señalamiento de tránsito. Y yo me detengo pero papá, estamos perdiendo tiempo. Mejor que perdamos tiempo y no que perdamos la vida o que perdamos el carro o cualquier cosa puede pasar. Vamos a respetar las indicaciones. Vamos a respetar los señalamientos. Vamos a respetar los mandamientos de Dios sobre todo, ¿verdad que sí? Eso es importante. Ahora, yo creo que instruir no es sencillo, no es fácil cuando no has sido instruido, incluso es imposible. Pero si tú te dejas instruir, te dejas enseñar, tú vas a poder ser un buen instructor y vas a criar hijos de calidad, que de eso se trata. ¿Sabes? A mí me interesan tal vez hasta más tus hijos que tú, honestamente. A mí me importan mucho los niños. Yo quiero que esos niños crezcan mejor que nosotros. De verdad. Tenemos que cambiar por el bien de ellos, por esos adolescentes, por esos jóvenes. Yo como pastor de la iglesia, yo quiero que esos que hoy son adolescentes, que son jóvenes, no tengan que llegar a la fornicación, sino que lleguen correctamente al matrimonio. Yo no llegué así, yo no llegué correctamente, porque no fui instruido. Mi esposa sí llegó correctamente, ¿ok? Ella sí, ella no contaminó su cuerpo, pero yo salí de toda la basura, de todo lo malo, pero nuestros hijos no. Instruye al niño en su camino. ¿Y cuando sea grande? ¿Qué? Eso indica que cuando tú ya no estés aquí en la tierra, cuando sea viejo, tú no vas a estar acá, pero les vas a dejar un legado, les vas a dejar principios, valores que los van a llevar al éxito en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? ¿Qué les parece si oramos? ¿De acuerdo? Vamos a darle palmas a Rey, ¿qué le parece? Apláudale fuerte al Señor. Y vamos a orar, póngase de pie, por favor. Amor, ora por los hijos que son rebeldes, por favor. Y luego yo voy a orar por ustedes y por mí. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Ok. Le voy a invitar a los matrimonios que se tomen de la mano para orar por nuestros hijos. ¿Qué les parece? Si tienes en la casa algún hijo, alguna hija rebelde, ora por ella y pregúntale a Dios qué tengo que cambiar. ¿Qué tengo que cambiar como mamá, como papá, para que ese hijo pueda cambiar? Sea un hijo sano, un hijo que busque el bien para la familia. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por este tema, Señor. Unidos aquí, tomados de la mano, te pedimos por nuestros hijos, que tú los libres de toda rebeldía, Señor. Pero primeramente, Señor, reconocemos que también nosotros no hemos tenido una buena conducta como padres. ¿Cuántas veces no hemos puesto por obra las cosas que tú nos has dicho? Quizá no hemos puesto en práctica el llamado que un día tuvimos cuando fuimos jóvenes. Y queremos dejar esa rebeldía a un lado, Padre. Hoy nos despojamos como padres de toda rebeldía, Señor. Queremos llenarnos de ti, llenarnos de tu palabra. Yo no sé, papá, mamá, hace cuánto tiempo que no lees la Biblia.
Todo lo que se quiere, dice la palabra de Dios, tiene su tiempo y tiene su hora. Y a veces no queremos leer la Biblia, no nos interesa. Hoy te pedimos perdón, Señor. Cada vez que yo leo tu palabra, tú me hablas, tú me ministras, tú me sanas, tú me fortaleces y me motivas a seguir adelante. Tú siempre me has dicho que yo no tenga temor, que yo no tema. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es útil y hoy la tomamos, retomamos tu palabra. Y por eso estamos aquí, Señor, para recibir de ti, para recibir palabra tuya. Trae libertad al hijo, a la hija rebelde, Señor. Danos sabiduría y muéstranos qué tenemos que hacer como padres, qué tenemos que cambiar para que ellos también puedan cambiar, Padre. Gracias por nuestros hijos, Señor. Gracias por nuestras hijas. Y aún, Señor, aquellos que no son papás todavía y están aquí tomando este curso, Señor. Sabemos que un día lo van a ser padres. Gracias, porque están recibiendo la palabra tuya. Antes, Señor, gracias. Te bendecimos, Dios. Gracias, Padre. Padre, y permite que podamos ser capaces de levantar una nueva generación. Señor, que los hijos que han sido lastimados, hijos que pueden estar decepcionados de nuestra conducta, puedan escuchar de nosotros aún un perdóname, hijo, perdóname, hija. Haznos gente valiente, Señor, porque los cobardes no saben pedir perdón. Enséñanos, Dios, a corregir el error, el daño que hemos podido causar inconsciente o conscientemente, mi Dios. Padre bueno, gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Permite, Señor mío, que no seamos difíciles de enseñar, porque ese es el rebelde, aquel que es difícil de enseñar, difícil de aprender. Yo quiero ser obediente. Abre tu corazón y dile: Señor, perdóname, hoy renuncio a toda rebeldía en el nombre de Jesucristo. Abre tu boca, abre tu corazón y dile: Señor, hoy renuncio a toda rebeldía. Ya no voy a ser difícil de enseñar, voy a ser sensible a ti, sensible a tu voz. Dile a Dios: yo quiero que hagas de mí ese hombre, esa mujer que tú quieres que yo sea, ese papá, esa mamá obediente, que inspira la obediencia. Bendigo la vida de mis hijos, Dios. Yo quiero lo mejor para ellos. Dile al Señor: quiero lo mejor para la vida de mis hijos, y lo mejor para ellos eres tú. No hay mejor camino que el tuyo. No hay más sabiduría que la que viene de ti. No hay otra paz sino la que tú ofreces. No hay más salvación que la que se logró en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Dios, por favor, a despojarnos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y permite que tu luz pueda brillar en nuestra vida, puede iluminarnos, papá. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios. Dile: Señor, muchas gracias. Ora por cada uno de tus hijos, aún por el más difícil. Ora por él. No necesita violencia, necesita un testimonio de poder de parte tuya. No necesita reproches, necesita ver cómo se vive la vida en obediencia. Bendice la vida de tus hijos. Aun si sientes que no puedes con alguno de ellos, pónselo en manos de Dios. Dile: Señor, tú me lo diste y hoy lo pongo en tus manos para bendición, porque nunca tomas algo en tus manos para maldecir, sino todo para bendecir, porque tú eres un Dios bueno. Yo sé
que aunque mi hijo sea rebelde, aunque yo sea rebelde, tú me amas. Y es tanto lo que me amas, Señor, que no quieres que yo permanezca igual, sino que quieres hacer de mí una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer. Dile a Dios. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesucristo, en estos tiempos de conflictos, de controversia, en estos tiempos que está Satanás influenciando a los hijos a confundirlos en su verdadera identidad. Hoy, Padre, permite que nosotros nos levantemos como padres y cerremos la puerta al enemigo y dejemos de pelear y dejemos de ofendernos y empecemos a amarnos, Dios. Permite que cada casa sea un hogar, mi Dios, donde el amor tuyo reine, donde la paz tuya gobierne, Dios santo. Pon tu casa en manos de Dios. Dile, Señor, yo quiero, así como dijo Josué, yo quiero con mi casa servirte, con mi familia. Abre tu boca y dile, Señor, yo lo anhelo, lo deseo, quiero servirte. Queremos llenarnos de la verdad. Padre bendito, qué gracias, cuántas gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Te amamos, Dios, y te bendecimos. Soy libre de rebeldía, dile a Dios. Hoy vine a llenarme de verdades, vine a llenarme de obediencia, papá, y te rindo a ti mi corazón. Quita de él todo lo que no te agrada, todo lo que no te glorifica, quita de mi corazón, por favor. Ríndete a Dios, rinde ese corazón a Dios. Vamos, ese es el momento oportuno, este es el momento importante, este es el momento estelar. Ríndele a Dios tu corazón, ríndele a Dios, entrégaselo a Dios, entrégale tu corazón, entrégale tu vida a Dios, entrégale todo para que te hagas dependiente de Él y no de tus capacidades, no de tus recursos. Entrégale todo a Dios. Al entregarle todo a Dios vas a estar completamente seguro, segura de que estás en sus manos y que a partir de ya te haces dependiente de Él. Dale gracias a Dios. Dale gracias al Rey. Padre, te amamos. Y yo y mi casa te vamos a servir, dile a Dios. Quiero hacer un compromiso mayor contigo. Un compromiso mayor. Quiero ser instruido para instruir. Quiero ser enseñado para enseñar. Quiero ser discipulado para discipular. Gracias. En el nombre de Jesús. Mil gracias te damos, Dios. Dale gracias. Si estás agradecido con el Rey, dale palmas. Por favor, apláudele fuerte.